Con solo 51.100 kilómetros cuadrados, Costa Rica es pequeña en tamaño, pero grande en belleza. Un país conocido por ser un paraíso natural, su clima tropical e inmensa biodiversidad, pero también por ser un país con un costo de vida muy alto para sus habitantes y un destino caro para los turistas. Vamos a averiguar si eso es cierto haciendo un recorrido en un supermercado grande y popular, en donde les voy a ir mostrando algunos productos básicos importantes en la compra de los costarricenses y sus precios. Acerca de cuál es el país más caro de Centroamérica, inclusive de Latinoamérica, le saldrá que Costa Rica. Entonces me he venido a un supermercado, en este caso Walmart, para hacer una comparación y una demostración de qué tal son los precios en Costa Rica y que ustedes puedan analizar y valorar si realmente es tan caro como dicen en comparación con sus países, o bien que puedan darse cuenta más o menos qué tan caro les puede salir una compra cuando anden visitando Costa Rica, ya sea pequeñita o ya sea grande para varios días. Yo obviamente, como tica que soy y más o menos conozco los precios que se manejan en el mercado, les voy a dar mi opinión, pero quiero que ustedes me acompañen a conocer si este tema tan controversial realmente es cierto o no. Y muy importante, este papel higiénico que se llama El Rosal tiene 6 rollos y vale 1.840. Entonces, como de varias opciones que he visto, me parece una de las mejores. Vamos a seguir viendo los demás productos. Y para que hagan nada más como por referencia, 500 colones es equivalente aproximadamente a $1. En cuanto a lo que es pasta de dientes, hay de 3.000, de 3.500, de 4.000, pero esa me parece una buena opción porque trae bastante y vale 1.500 colones. Entonces voy a llevar esta. En el caso de la leche, la mayoría son de la marca Dos Pinos, que es una marca que tiene prácticamente de todo acá en Costa Rica. Y bueno, yo voy a llevar esta porque es de fácil digestión. Cada botellito que trae casi 1 litro, 946 miligramos, vale 1.290 colones. Hay unas un poquitito más baratas, pero básicamente todas valen eso, 1.200, 1.300 colones. También vean qué bonito que hay algunos souvenirs para la gente que anda de paseo. Hay algunas tacitas y los precios son bastante razonables, 2.000, 3.000, 4.000 colones, andan como para abajo de los $10. Y también los ositos, pero ositos muy típicos de acá, así como camisetas y bolsos y maletas, bueno, de todo un poco. El arroz también es un tema un poco controversial, que hay gente que dice que acá es muy caro. Una bolsita que trae casi 2 kilos de esta marca Sabe Más, esta es como la marca de Walmart, propiamente el mercado, como se le dice en algunas partes, la marca blanca, vale 1.700 colones, o sea, cerca de 2.000, por ahí ronda, una bolsita de casi 2 kilos. Yo en este caso no ocupo arroz porque tengo bastante, entonces no voy a llevar, pero más o menos para que se den una idea, ¿cuánto vale aquí en Costa Rica una bolsa de arroz de casi 2 kilos? Les iba a comentar que no todos los productos los voy a poder tomar, porque se me haría el video larguísimo, porque son todos los productos del supermercado, pero les voy a ir tomando así como los más relevantes para que se den una idea del precio. En cuanto a lo que es el café, hay un poco de polémica también, porque aquí en Costa Rica se produce café, sin embargo tiene un muy alto valor para nosotros los costarricenses. Esto porque el café que se produce acá no se produce en cantidades muy grandes, sino más bien se produce en calidad, lo cual es un café muy exclusivo. Yo, por ejemplo, normalmente compro este que es café Quetzal. Me gusta porque es una bolsa grande, son 500 gramos y bueno, normalmente me cuesta 3.500 colones. Sin embargo, ahorita está un poquito rebajado, está en 2.750 colones, pero hay otros un poquito más caros, como por ejemplo, aquí tenemos lo que es el café Brit, que es un café muy famoso porque es muy bueno, muy gourmet. Pero solo esta bolsita de 340 gramos vale 6.650 colones, que viene siendo aproximadamente $14.
ticos es súper caro de tener y es muy rico y muy saludable, lamentablemente, es el aceite de oliva. Y de hecho ahorita está como rebajado, vale aproximadamente 6.000 colones este Great Value y que son aproximadamente 11, 12 dólares y es una botella de 750, no es ni siquiera un litro. Por acá hay otra marca que es esta marca Filippo, que es muy buena también, e igual una botella vale 6.200, que es lo mismo básicamente que este, que son aproximadamente 11, 12 dólares y en rebaja. Lo que es el atún a mí me parece bastante caro. Hay algunos que valen $2.50, pero inclusive hay de 3, de 4 dólares. Por ejemplo, estas marcas conocidas como Tesoro del Mar, un atún con vegetales, que es de los que son un poquito más baratos, vale 1.200 colones. Otra marca que es económica, Pronto, un atún vale 1.400 colones. Entonces el atún sí me parece como que está altito. Los frijolitos no pueden faltar en la mesa de los ticos, igual que el arroz. Una bolsita de 800 gramos vale 1.500 colones, que son aproximadamente 3 dólares. Y esto sí o sí tiene que ir en la canasta. Estos frijoles molidos que son como nuevos, sabor tico, esto está muy bonito para la gente que no es de acá y que quiere probar como sabores más auténticos. Son muy populares esas galletas soda. Esta es la típica, la del empaque rojo, que son de Pozuelo, que es como la empresa que más tiene galletas en el país, pero yo en este caso me voy a llevar integral. Lo que sí quería contarles es que eso sí considero yo que no son muy caras, porque por ejemplo un paquete que trae 15 paquetitos vale 1.200 colones. Yo me voy a llevar una más pequeña que son de 8 y vale 720 colones. También a mí no me pueden faltar las galletas, entonces llevo estos sorbetitos, que estos no están caros, valen 700. Estos sí están un poquito más caros porque son nuevos, valen casi 2.000 el paquetito que trae 6 galletas. Salsa de tomate de banquete, que es de aproximadamente 385 gramos, vale 1.240 colones. Eso es un poco más de 2 dólares. Favoritos, y una de las cositas buenas, digamos, que podría recomendar como para la gente que no es de aquí, que viene a darse un tourcito y antes pasa al súper para llevarse unas cosillas de comer, es la malanga. La malanga es muy rica y es como un poco más saludable que otros snacks. El precio se podría decir que es relativamente bueno, que son aproximadamente 6 dólares. De las frutas y los vegetales tenemos como de todo un poco, hay como un extremo de lo caro con lo barato. Por ejemplo, digamos, el banano que se produce acá y que es de muy buena calidad, al igual que la piña que también se produce acá y es de buena calidad, se consigue a buenos precios. Pero por ejemplo, lo que es la manzana que no se produce acá, los precios son muy elevados. Esta bolsita de manzanas, que pueden ser unas 12 manzanas, sale por más de 3.000 colones, que viene siendo un poco más de 6 dólares. El tomate, por cierto, está bien carito, a 2.500 el kilo, que viene siendo 5 dólares.
también hay unas cuantas comidas ya preparadas, no tantas como en otros países, pero sí hay una que otra, por si uno anda deprisa, no puede llegar a cocinar. Más que todo lo más típico como el gallo pinto y el arroz con pollo. También el supermercado tiene una área de comidas para uno sentarse, ya sea almorzar, cenar, desayunar, porque tiene de todo. Desde la mañana tiene el desayuno típico, que es gallo pinto. Ahora en el almuerzo tienen arroz con pollo, que es un plato bastante tradicional de acá. Y también tienen carne mechada, bueno, y tienen un montón de variedad de comida para ya sea comer aquí mismo, que es como lo usual, o también para llevar. Y los precios que se manejan están bastante buenos. De hecho, si usted es extranjero y viene llegando al aeropuerto, esa es una super opción, porque este Walmart donde yo estoy queda cerquísima al aeropuerto y ofrece esta comida, donde si desde que llega usted quiere comer algo típico, nada más se viene para el Walmart y ya tiene la comidita aquí lista. O bien, si anda de compras, de una vez se puede sentar a almorzar como yo. Bueno, y vamos a probar la comida a ver qué tal. El arroz pasa la prueba. Está muy bueno. Está sueltito. No está como con mucho sabor ni poco. Está como al punto. La ensalada de papa, muy bien arreglada. Le falta un poquito de cocimiento a la papa, pero el resto excelente. Y el platanito, excelente. No es como la comida más fina, jamás es como comida de restaurante, pero está rica y el precio es bastante favorable. Así rápidas, como de que vengo y pasé al súper porque voy a las piscinas, a la playa, a un tourcito que voy a hacer por acá. Entonces me voy a llevar un refresco, algo de picar, un chocolate y vámonos. A ver en cuánto nos saldría una compra así pequeñita. Entonces voy a pasar la Coca-Cola, listo, y estos son unos patacones o tostones. Vamos a pasarlos. Y por acá tengo un par de chocolatitos. Están disque rebajados los dos, entonces vamos a pasar los chocolates. Pueden por aquí ver cómo es el asunto de algo muy chiquitito, o sea, son 4 cosas, son casi 4,000 colones. Solamente estas 4 cositas son aproximadamente $8. Ahí es donde ustedes pueden hacer sus análisis de qué tan caro o barato es Costa Rica en comparación con sus países. Ahora voy a comprar un diario para aproximadamente 2 semanas con de todo un poquito y vamos a ver cuánto cuesta toda esta compra.
que son de casa, de diario, y me dio un total de 83.793 colones, que esto viene siendo básicamente casi $170. Esto a mí me va a durar por mucho 2 semanas y alcanza máximo para 2 personas. Ahí también ustedes pueden hacer sus cálculos. No sé cuánto les costará de donde sea que estén viendo el video, inclusive si son de acá mismo y compran en otro lado, a ver cómo les parece. Yo sé que hay otros supermercados como Palí, Maxi Palí, que a veces son un poco más económicos, pero también hay otros más caros. Entonces esto es como un término medio, que para mí igual los otros tampoco son tan baratos. Usualmente los precios sí son bastante elevados, sobre todo tomando en cuenta el ingreso promedio que tiene la persona en el país. Entonces, a mi opinión personal, sí, lo veo caro y es difícil para los costarricenses. Espero que el video sobre todo sea educativo y que puedan enterarse cómo está la situación, sobre todo de la canasta básica aquí en Costa Rica, ya sea por una compra grande o una compra pequeña, y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Finalice el pago con su misma opinión.